Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy, un especial para entender el estatus de la nube. Vamos a hablar de cuáles son las opciones, vamos a hablar de una interrogante que sorprende. O sea, ¿por qué las empresas están pasando de la nube a las soluciones locales? ¿Qué onda con las nubes híbridas? ¿Y qué está pasando con el auge de los agentes? Vamos a hablar de un nuevo nivel, vamos a hablar de Cloud 3.0 y qué significa ese 3.0 y qué es el futuro de la nube y del crecimiento exponencial, o sea, las grandes tecnológicas y bueno, pues el gasto que van a hacer en inteligencia artificial va a superar los $700 mil millones en 2026, así que vamos a entender este mundo a través de las nubes. No se pueden perder este nuevo episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ya lo dije, ahí está un mundo lleno de nubes y así entre nubes vamos a entender qué está cambiando y cómo está cambiando el paisaje digital. Para entenderlo, pues necesitamos gente que le sepa este rollo y poca gente en el mundo le sabe más que mi querido compañero tecnófago. Ustedes ya lo conocen y pues, han disfrutado de su compañía. En todos estos años que llevamos haciendo Tecnófagos, ya ni siquiera quiero hacer la cuenta, pero bueno, pues me complazco mucho de tener aquí una vez más a mi querido Bernie González. ¿Cómo estás, mi querido Bernie? Muy bien, muy contento de estar en el segundo episodio de esta semana para seguir discutiendo de todos estos temas que de una u otra manera están relacionados con la inteligencia artificial. Sí. Y ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, lo que tienen que poner de atención tanto las personas y principalmente las empresas, de dónde están los datos, cómo son los económicos, la privacidad, la regulación, en fin, muchísimos temas que acabas de describir en el menú. Así que si no tienes otra cosa, pues empecemos con la primera nota. Venga, vamos a hablar de las opciones y cómo está cambiando el mercado de las nubes y qué tiene que ver eso con nosotros, con la vida diaria, con la vida de las empresas. Mucho que analizar, Bernie. Vamos a desgranar un poquito esto. Se vale decir que vivimos en la era de la nube pública, ¿no? O sea, hoy sí. En día es como lo más común. Desde hace muchos años, este ha sido como el modelo de la eficiencia, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? No nos vamos a detener en esto, pero la palabra, el término nube, pues ya desde hace muchos años venimos diciendo que es un término quizá que se escogió mal. Medio mal informado, ¿no? O sea, como que te hace creer en esta cosa medio etérea, pero no, la nube es muy sólida, existen los data centers, toda nuestra data está en algún lado bastante sólido, en ninguna nube, pero bueno, así se dio por llamar este modelo y pues la nube pública pues ha sido el modelo de eficiencia por su velocidad, por la flexibilidad, por la capacidad de escalar sin grandes inversiones iniciales, depende a qué le llame usted una inversión inicial grande, pero bueno, digamos que al menos hay para todos en estas nubes públicas. Sin embargo, pues hoy estamos en la era de la inteligencia artificial, Bernie, y pues se integra la inteligencia artificial en todas las funciones de las organizaciones. Entonces, lo que antes parecía una comodidad, pues ahora se asemeja más a una carga de costos permanente. Por eso, muchas empresas están pasando, lo que parecería un poco contraintuitivo, pero de una mentalidad centrada en la nube a un enfoque híbrido mucho más equilibrado. Híbrido en cuanto a que sí, están dejando mucha carga en la nube pública, pero se están trayendo cargas de trabajo que se están ejecutando en las instalaciones de la empresa, lo que también en la industria llaman on-premise o on-site, digamos, dentro de las entrañas de la empresa, ¿no? Sobre todo las cargas de trabajo de la IA. Las tareas frecuentes y de gran volumen están provocando un aumento en los costos. Las empresas ahora utilizan los LLMs, los modelos de lenguaje largo, para resumir reuniones internas, analizar solicitudes de soporte al cliente, ejecutar procesos continuos de recuperación y generación aumentada.
Individualmente, estas llamadas a la API conecta con el modelo, parecen económicas, pero a gran escala, pues entonces ya se pone más interesante y se vuelve un gasto recurrente enorme. Los agentes de IA añaden mayor complejidad. Estos sistemas funcionan más como empleados digitales que planifican tareas y que verifican resultados y reintentan flujos de trabajo. La soberanía de los datos, Bernie, que es algo de lo que hemos platicado muchas veces, es otro factor que impulsa la tendencia hacia las soluciones locales. Hace más sentido hacerlo dentro de la empresa. En un entorno de nube pública, los datos confidenciales pues, residen en infraestructuras de terceros, o sea, estas data centers de los que hablamos, ¿no? Lo que plantea desafíos en materia de cumplimiento normativo, auditoría, protección de la propiedad intelectual. Depende de qué tipo de industria seas, pero pues, hay muchas en las que por justo este tipo de legislaciones, pues tu data tiene que residir en cierto país o en el propio país donde estás tú, etc. Esto también aborda la preocupación por las filtraciones de datos. Cuando los empleados introducen información confidencial en sistemas de IA externos, pues existe el riesgo de que esta información se guarde de forma involuntaria o se exponga. Entonces, los entornos de IA localizados crean un entorno controlado y seguro para la experimentación y la implementación. Esta transición a una IA local pues no significa que abandonemos la nube, pero la mayoría de las empresas que tienen visión de futuro dicen la solución idónea, pues es entonces este modelo híbrido del que estamos platicando. Y la nube puede utilizarse de forma como más estratégica, reservándola para tareas de formación a gran escala, cargas de trabajo puntuales, que requieren recursos de GPUs o TPUs o lo que sea, pero bueno, de procesos de cómputo masivos y sincronizados. ¿Qué opinas de esto, Bernie? O sea, pues tú trabajas justo en una empresa, en Kio, que trabaja mucho con data centers, tiene una división de data centers, evidentemente. Y has trabajado mucho con modelos de nube pública, de nube privada, de modelos híbridos. Evidentemente eres la persona de las personas mejor capacitadas que conozco para hablarnos de este tema. Entonces, cuéntame qué opinas de esto. O sea, cómo estamos transicionando a este modelo en el que la demanda de cómputo que tiene la inteligencia artificial nos está haciendo voltear a decir, a ver, pues lo que sea IA, tráiganselo para acá, para la empresa. Todo lo demás, déjenlo en la nube. ¿Cómo hago esta estructura compleja, híbrida? Sí, déjame hacer un pequeño paréntesis primero de lo que es la nube, porque la segunda nota de la cual vamos a hablar después de esta, sí. Entra a mucho detalle de la evolución de la nube en general, ¿no? Correcto. No. Empecemos por lo básico. Este es nuestro especial de nube, así que tú arráncate con lo más fundamental. Esto es tu podcast. Exacto. Entonces, esta primera nota tiene más que ver con el uso de la inteligencia artificial en el modelo de la nube, ¿no? Se ha montado en esa infraestructura. Entonces, nada más un breve paréntesis. El concepto de nube pública, pues la empresa que lo crea y lo acuña, pues es Amazon. Cuando lanza Amazon Web Services. Si recuerdo bien, fue como por ahí del 2007. Sí. Y le pusieron nube, yo creo que por una cuestión de mercadotecnia, de tratar de diferenciarse de los centros de datos, porque efectivamente, como lo dices, pues ya existían los centros de datos, ¿no? Prácticamente desde que empezó la computación electrónica, desde los años 60, incluso la evolución de la propia computadora. Al principio, estos famosos mainframes, que son estas máquinas de los años 60 y 70, que eran muy grandes, que básicamente la gente que las operaba eran como científicos, incluso muchas empresas tenían batas blancas para entrar al centro de procesamiento de datos, así es como le llamaban comúnmente. Correcto. IBM era una de las empresas líderes con todo este tipo de equipos, sobre todo en el sector financiero, manufactura, etcétera. Y era un asset de las compañías, ¿no? Luego esto se fue popularizando cuando aparecieron las PCs, las redes de cómputo para interconectarlas en ellas, y no se diga cuando apareció el Internet, ¿no? Y siempre han estado en un centro de datos que, por ponerlo en términos muy sencillos, coloquiales, para que todo el mundo lo entienda, es como una gran bodega que tiene una serie de características de seguridad física y que dota a esos equipos de básicamente suministro eléctrico, una temperatura adecuada, enfría los equipos porque se llegan a calentar mucho, y por supuesto telecomunicaciones, ¿no? Todo con seguridad física y lógica. Si alguien me pidiera resumir esto en 30 segundos, pues eso es lo que es un centro de datos. Ahora, el concepto de la nube lo que hizo fue, oye, eso mismo que acabo de describir, pero tú no tienes que comprar la infraestructura. Alguien se va a encargar de comprarla
se va a virtualizar. Ahí es súper importante este aspecto. El software de virtualización es lo que hizo posible que se habilitara este concepto. Porque en esencia es como el mismo concepto detrás de Airbnb, ¿no? O sea, yo ya tengo la casa, ya tengo la infraestructura, ya tengo el agua, la comida, No, tú no tienes que hacer nada, más que rentar el espacio y aquí va a residir, nomás que en lugar de gente, pues residen datos y servidores y racks, ¿no? Correcto. Digo, si alguien tiene la curiosidad de qué significa virtualizar particularmente un servidor, antes de este concepto de que existiera este software, pues la computadora tenía su CPU, su procesamiento, tenía su memoria y su almacenamiento, el disco duro, ¿no? Y esos recursos estaban disponibles para el sistema operativo. Y tú podías ahí poner tus datos, poner tus aplicaciones y los ibas consumiendo o saturando dependiendo del uso que le dieras. A alguien se le ocurrió crear una capa intermedia donde virtualmente, por eso se le llama un software de virtualización, de manera lógica, es como si tú tienes 100 megas de memoria y yo digo, oye, lógicamente un software lo va a partir en 4. Y entonces va a haber una memoria solo de 25, voy a tener 4 sets de 25 y son máquinas independientes, ¿no? Y el procesador, que tiene una capacidad igual de 100, lo voy a partir también en 4 para hacer un ejemplo fácil, y hay 25 unidades de procesamiento y lo mismo con el disco duro y todos los recursos. Entonces, virtualmente un software simula que hay máquinas lógicas, ¿no? La máquina físicamente sigue siendo la de sus unidades de 100, pero el software lógicamente lo dividió y lo particionó. ¿Para qué hago eso? Pues porque yo puedo poner la aplicación A en la partición 1, la B en la 2, la C en la 3, y esas aplicaciones, por mucho que quieran saturar la máquina, pues solamente van a consumir sus recursos. Ese concepto después se extrapoló a llevarlo a rentar el servicio de una máquina masivamente, ¿no? Hoy en día, en las nubes públicas, lo que tú compras o rentas es un servidor virtual con una cierta capacidad. Por detrás tiene este software que hace todas esas particiones, y la analogía de un hotel de Airbnb pues es perfecta, ¿no? Es como si yo tengo un edificio y no solamente es para la empresa dueña del edificio, el dueño subarrenda los cuartos, ¿no? Y es igualito, ¿no? Sí. Hay que levantar la máquina, que eso sería el equivalente a tener lista la habitación y limpia. Alguien la usa, gasta memoria, gasta procesamiento, un día dice ya no la quiero, se sale y alguien tiene que entrar a limpiar, ¿no? En el software es volver a resetear todo, quitar la información y tienes otra vez la máquina lógica disponible para volverla a rentar, ¿vale? Entonces, correcto. Ese es un breve repaso de lo que es la nube. ¿Por qué es importante en esto que estamos discutiendo de la inteligencia artificial? Porque prácticamente la inteligencia artificial generativa, eso lo subrayo, lo pongo en negritas, la generativa a la cual nos hemos podido meter todos los mortales a partir de noviembre del 2022, prácticamente solo corre en las nubes públicas de las grandes tecnológicas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque tiene dos grandes componentes que son muy sofisticados, que requieren demasiado cómputo y cuestan mucho dinero, ¿no? Correcto. El primero es el famosísimo entrenamiento. Así es. Que está restringido pues para los usual suspects de toda la vida, ¿no? OpenAI, Anthropic, Google, Meta, etcétera. Toda esta retalia de compañías son las que hicieron las inversiones, tenían acceso a esa infraestructura y por eso pudieron entrenar los modelos. El segundo componente donde entramos los usuarios es la famosísima inferencia. Entonces, sí, la cada vez más famosa inferencia. Digamos que antes no se hablaba mucho de ella y sí, los usuarios de a pie oíamos hablar mucho de esta parte del entrenamiento, que cuando usted escucha que tal o cual modelo fue entrenado con 15,000 millones de parámetros, pues eso es a lo que se refiere Bernie, ¿no? O sea, a Exacto. Tal modelo se le cargó la enciclopedia británica y todo lo que se encontró en Wikipedia y todo eso es la parte de entrenamiento, que como dices, se vive pues dentro de las tripas ya del modelo como tal, de los usual suspects. Y luego viene la parte interesante, que es la parte de la inferencia, que es ya empezar a generar, digamos, pues contenido nuevo a partir del pensamiento, déjame decirlo así, del modelo, ¿no? Que justo es esta inferencia que nos estás explicando. Correcto. Y entonces la inferencia también requiere infraestructura, requiere claro. Modelo que tiene una gran cantidad de datos. Y pues en términos generales y prácticos, es muy difícil que una persona o una empresa, digo, a menos de que sea una de estas tecnológicas,
pues pueda hacer la inversión de tener la infraestructura para poder hacer inferencia, ¿no? Lo más práctico, rápido y barato es me conecto a uno de estos servicios que también tienen otro acrónimo en esta industria universal que se llama el famosísimo Software as a Service, ¿no? Correcto. Entonces, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, llama el que me digas, DeepSeek, hay otro que se llama Qwen, asiático, sí, GLM, todos estos, los que tienen los Emiratos Árabes, el que tú me digas, pues prácticamente es un Software as a Service que simplemente de manera gratuita en un navegador o en un dispositivo móvil, a través de una aplicación, me voy a conectar a través de Internet y lo voy a utilizar, ¿vale? Así es. Entonces, en ese modelo, pues la nube es fundamental porque justo puso toda la infraestructura que ya existía y prácticamente por ahí de 2023, pues arrancó esta carrera de ponernos a construir por todas partes estos centros de datos donde se instalan cientos de miles de GPUs, pues para atender esa demanda tanto de entrenar modelos como de hacer mucha inferencia, ¿no? Ahora, como todas las cosas van evolucionando, pues efectivamente las compañías eventualmente van a tener ciertos requerimientos de algunos conceptos muy interesantes que mencionaste tú, ¿no? Por ejemplo, esa palabra, la soberanía, ¿no? ¿Qué significa la soberanía de los datos? Pues industrias como el sector financiero, correcto, en casi todos los países, el Banco Central y otros organismos tienen una regulación. Principalmente está enfocada en proteger a los usuarios, ¿no? Digamos, a la gente que deposita su dinero en estas instituciones, los préstamos que están en el mercado, incluso el propio gobierno juega un papel fundamental con todas estas inversiones, estímulos en muchas industrias. Y entonces, un mecanismo de control es, oye, pues si tú eres una empresa, por ejemplo, mexicana, y tú estás recabando recursos económicos del consumidor, de los clientes, pues tienes que garantizarme que tienes la infraestructura aquí y me tienes que dar acceso para saber qué estás haciendo y eres sujeto a ser auditado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aunque técnicamente parece una trivialidad, una tontería, estos sectores sí exigen que físicamente los datos residan en el país, ¿no? Y luego este concepto se hace todavía más sofisticado porque muchas de estas empresas tecnológicas pues empezaron a hacer instalaciones en diferentes países, ¿no? México no es la excepción. Hemos hablado tú y yo múltiples veces de que Querétaro es un hub tecnológico donde hay mucha industria de alta tecnología, no solamente de centros de datos, pero particularmente estas compañías, los conocidos por todos, ¿no? Microsoft, AWS, Google, Kio y muchísimas empresas, incluso bancos, empresas de tecnología que se dedican a otra cosa, pero que por el tamaño que tienen sus propios centros de datos, pues están ubicados en el país. Entonces, a nivel de mercadotecnia, muchos de estos servicios dicen, oye, no te preocupes, yo soy una empresa americana, pero ya puse una filial en Querétaro y ahí voy a guardar tus datos. Pues en algunos casos es tan sofisticado que la regulación dice, sí están en México, pero el dueño de la infraestructura es una empresa americana. Así es. ¿Y qué tal que la empresa americana, el gobierno, retira sus es requerido de entregar información y no son cosas hipotéticas, ¿no? Por ejemplo, no me voy a meter en ese tema, pero nada más por mencionarlo, en este momento en nuestro país estamos viviendo un momento muy álgido político, pues porque hay un tema relacionado con el gobierno y el tráfico de drogas y los carteles y bla, bla, bla. Y no es una cuestión imaginativa, ¿no? El gobierno americano está haciendo un requerimiento de acuerdo a unos tratados internacionales y lo mismo podría hacer a cualquier empresa o banco del sector financiero por un tema de lavado de dinero, de que se presuma que hay simulación de operaciones o negocios que no están totalmente en regla. Y aparte son acuerdos bilaterales, ¿no? Muy comunes con todos los gobiernos. Entonces, por toda esa complejidad de esa regulación, pues se tiene que tener información de manera local. Entonces, desde mi punto de vista, yo no he visto tanta actividad, incluso de empresas grandes, insisto, de inteligencia artificial generativa y de estos modelos LLM, que lo estén instalando localmente,
pero eventualmente va a suceder. Va a empezar a suceder. Sí. Está empezando a suceder y yo creo que ese fenómeno no va a ser más que crecer porque hace sentido. Y correcto. Cada vez a más empresas les va a empezar a hacer más sentido, ¿no? Sí, yo creo que estas aristas que explicas, pues no veo por qué no serían cada vez más ciertas para cada vez más industrias, ¿no? Absolutamente. Y en el episodio pasado, me parece que yo mencioné, además del tema regulatorio, también hay un tema técnico de operaciones para ciertos negocios, ¿no? Uh-huh. Creo que mencioné el caso de un dron, de un avión, de un automóvil que tiene conducción autónoma. Sí. Pues ahí es tremendamente evidente que no puede haber una conexión y no puede estar esperando a que le lleguen datos de internet, ¿no? Pero puede haber otros casos de uso donde, por ejemplo, una fábrica con una máquina, eso es muy común el día de hoy, incluso sin hablar de aplicaciones de inteligencia artificial, donde estos robots que están haciendo fabricación muy sofisticada, pues evidentemente usan computadoras y usan software muy especializado y por lo general está instalado en el piso de manufactura y en unas máquinas que están pegadas al propio robot o a la banda transportadora, todas estas cosas, e incluso la sofisticación es que no son softwares estándares, ¿no? Claro. A lo mucho corren en un sistema operativo Windows, Linux, pero arriba de eso ya las soluciones son demasiado particulares, tienen muchos sensores para captar información y evidentemente hay una conveniencia de hacer el procesamiento ahí de manera local, ¿no? Quiero pensar que en otras industrias, por ejemplo en un hospital, pues también habrá algunos aparatos médicos, cuestiones en un quirófano, conforme se van digitalizando, que por razones evidentes tendrán que estar ejecutándose de manera local, ¿no? Entonces, todo esto va a desarrollar a la industria con una necesidad de tener data de manera local, ¿no? Entonces, estas famosas nubes, que son centros de datos que por lo general, aunque estén en una ciudad, están en una zona concentrada o a veces están lejos de las ciudades porque están cerca de donde hay una fuente de agua o de energía más barata, o donde en unos terrenos donde cierto gobierno local da facilidades con los impuestos, o hay miles de razones. Bueno, una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando lo descubrí es que también algo que hace sentido es que tu centro de datos esté en la línea por donde pasan los cables. También. ¿No? O sea, que transportan los datos. Exacto, por donde pasa la famosa fibra. Entonces, eso tampoco... O donde estar cerca de las acometidas de energía. Correcto. De la CFE, si estás en México, de las acometidas de energía de las centrales de luz. Entonces, hay muchas cosas geográficas. El tema que me has mencionado ya de Querétaro, ¿no? O sea, Querétaro se volvió un hub tecnológico por muchas cosas, por muchos esfuerzos y grandes iniciativas, pero entre otras cosas porque geográficamente es un lugar que hace sentido, con muy baja o nula actividad sísmica. Correcto. El clima, ¿no? Si hace mucho calor o hace mucho frío, puede favorecer o perjudicar, ¿no? Exacto. Efectivamente, hay muchísimas razones, ¿no? De dónde ubicarlos. Y estos factores de la soberanía de los datos, la regulación o la conveniencia técnica de acercar la data y el procesamiento, pues está este famoso concepto de edge, que empiezan a ser centros de datos más pequeños, especializados para acercar la información, ¿no? Uh-huh. Lo vimos las últimas 2 décadas, por ejemplo, con las empresas de streaming, ¿no? Servicios de contenido audiovisual. Aunque los consumidores no lo saben y se conectan, por ejemplo, a Netflix, no necesariamente la película la estás descargando de algún lugar de Estados Unidos. Es altamente probable que tu operador telefónico o de cable, en algún centro de datos que está mucho más cerca de tu casa, digamos dentro de la zona conurbada, tenga alojada ahí hay servidores con un almacenamiento muy grande que guardan copias de ese contenido, pues para que lo puedas descargar mucho más rápido y tengas una mucho mejor experiencia, ¿no? Bueno, los que tenemos algunos años más, y nos acordamos de Netflix cuando inició, pues nos acordamos cuando Netflix tenía un problema de latencia mucho más importante. Y al principio, pues ponías la película y se friseaba, ¿no? Y no era inusual que de repente se empezara a renderear, o sea, se lagueara la película y tuvieras que esperar a que cargara tantito, como decimos. Ese fenómeno ya no lo vives. Es muy raro que una película... Es muy raro que haga buffer, ¿no? Exactamente, ¿no? Uh-huh.
Incluso hace un año o a lo mucho 2 años, esta compañía en particular comenzó a experimentar con la transmisión de unas películas de peleas de box, ¿no? Que eran en vivo. Y me acuerdo, yo vi la primera que transmitieron. Sí. En donde yo la vi en mi casa. Yo en realidad no experimenté que se parara el servicio o que hiciera mucho buffer. A lo mejor se tardó un poquito más en cargar, pero en general tuve una buena experiencia. Pero bueno, después leí... El capítulo... Perdona que te interrumpa rapidísimo. El capítulo de Black Mirror con el que experimentaron hacer una película interactiva en la que tenés que ir escogiendo en tiempo real y eso te llevaba por como es Choose Your Own Adventure. Pues, obviamente eso dependía de que tuvieras una conectividad muy importante porque no podías darte el lujo de que te moviera, que se bufereara nada, ¿no? O sea, este tipo de experimentos pues dependen se pueden dar esos lujos gracias a las conectividades que tenemos hoy y a la proximidad y a la baja latencia. Absolutamente. Y el tema es ese, ¿no? ¿Cómo acercas el contenido? Y aquí va a suceder exactamente lo mismo. Y déjame darte un ejemplo de algo que también está sucediendo muy, muy recientemente. Estoy seguro que la gente que nos escucha con frecuencia en Tecnófagos ha escuchado o se enteró por nosotros del famosísimo término de vibe coding, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de que ya no necesitas tú escribir todo el código. La inteligencia artificial te ayuda. Sí. Después se convirtió ya en nada. Era low code. Luego se volvió no code. Lo acuñó el señor Andrés Karpathy, una persona muy activa en todos estos temas de inteligencia artificial, que sabe muchísimo. Brillante. Y él mismo hace unas semanas dijo que el vibe coding está muerto, ¿no? Porque ahora estos agentes, que hay muchos, pero tal vez no sé si el más famoso o por lo menos el más controversial es el OpenClaw. OpenClaw, sí. Este agente tiene la capacidad de generar aplicaciones al vuelo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hizo un ejemplo, déjame tomarme un minuto porque esto a mí me apasiona muchísimo y creo que a la gente también le va a interesar. A este señor se le ocurrió decir, oye, yo normalmente hago aplicaciones con inteligencia artificial, pero yo la voy guiando, ¿no? Le digo, oye, mira... quiero hacer este código en Python para que haga estos procesos y el cliente lo voy a hacer en HTML con JavaScript y unas librerías y tal estilo y ahí va iterando con la interacción con la propia herramienta de inteligencia artificial, perdón, igual por la cacofonía, pero él participaba muchísimo, ¿no? Hasta que llegó con OpenClaw, donde un prompt muy sencillo, tú le puedes decir que haga una tarea y el agente se encarga de hacer todo durante varios minutos u horas, ¿no? Sí. Y claro, tiene su costo, ¿no? Te va a costar varios cientos o miles de dólares porque va a consumir tokens como loco. Pero el ejemplo que puso, y hay un video ahí en YouTube muy interesante, es que estaba él en un restaurante y le tomó una foto a una carta del menú que no tenía imágenes de los platillos, ¿no? Era puro texto. Ajá. La entrada, la sopa, etcétera, ¿no? Sí, y entonces... desde su WhatsApp le dijo a uno de estos agentes, oye, hazme una aplicación móvil con base en este menú, ¿no? Y eso fue lo que le dijo. Y entonces él dice que pensó que le iba a hacer un HTML muy sencillo, pues con todo lo que estaba en el menú y a lo mejor algo para seleccionar las cosas y agregarlo a un carrito y ordenar, ¿no? Pero no, el agente lo que hizo es que le hizo una aplicación con imágenes, ¿no? Y entonces las imágenes... él lo que explica es, dice, yo no le dije que le pusiera imágenes y él lo intuyó y él fue a buscarlas a internet y armó la aplicación. Entonces, lo usa de ejemplo porque dice, es probable, y por eso la amenaza de que se va a acabar la industria del software as a service, ¿no? Que sí. Digo, no es literal, pero evidentemente va a haber una evolución al respecto. Sí. Es muy probable que para ciertos casos de uso de negocio, de una necesidad... no quiero usar la palabra aplicación intencionalmente. Una necesidad donde tengas que manipular información para hacer algo, sí. Es muy probable que lo pidas desde una aplicación de mensajería como WhatsApp. Es muy probable que ni lo escribas, que a lo mejor se lo dictes a tu dispositivo móvil. Sí. Y va a haber un componente de inteligencia artificial, en este momento le llamamos un agente, que al vuelo va a construir una aplicación, va a extraer los datos, se la va a mandar a quien la tenga que mandar, va a hacer la transacción que quieres que haga y tal vez al terminar va a destruir la aplicación, ¿no? Correcto. Va a ser así de efímero.
muy similar, y por eso me acordé, a la experiencia del streaming, ¿no? Cuando uno está suscrito a un servicio de streaming y ves una película, vas por tus palomitas y te sientas 2 horas de inicio a fin, no te quedaste con nada. No, o sea, no la conservas, no la almacenas. Fluyeron unos datos a tu dispositivo, tu televisión o tu computadora, tu teléfono, donde le hayas visto. Sí. Y conforme iban pasando, se iban borrando, se iban desechando, ¿no? Así es. Y es igualito que haber ido al cine, ¿no? Cuando uno va al cine, pues, a menos de que no te hayas acabado las palomitas, sales con nada, ¿no? Sí. Fue solo una experiencia. O al menos que te hayas grabado la película para venderla. Bueno, pero eso es ilegal, ¿no? Eso no lo debes de hacer. No, pero sin meternos en Honduras, si solo viste la película y la disfrutaste y estuviste muy concentrado, saldrás con un bonito recuerdo o con un amargo recuerdo, depende de que hayas visto. Mucho más. Sí. Pero no más que eso, ¿no? Y entonces es muy relevante todo esto de la nube porque por un lado va a evolucionar y va a generar muchísimos negocios, muchísimos puestos de trabajo, funciones que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y yo por eso soy bastante optimista con respecto a lo que va a pasar con todo este rollo de la inteligencia artificial. Bueno, quédate con esa idea, por favor, porque justo la siguiente nota de lo que vamos a hablar habla de la evolución de la nube. Ya tocamos varios de esos temas, pero hay mucho más que decir respecto a la nube 3.0, que es este término que se les ha dado por llamar a esta nueva iteración. Así que vamos a hablar y a dar algunos datos de esta nube 3.0 si no dispones de otra cosa, mi Bernie. Por supuesto que no. Vamos a ver qué significa eso de 3.0 en la nube. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. A ver, pues insisto que ya mencionamos algo o bastante de esto, pero la computación en la nube pues está en una nueva fase y muchos expertos del sector lo denominan nube 3.0. ¿Por qué? Porque la primera etapa fue la migración de sistemas a la nube, que es lo que nos explicaba Bernie, o sea, el llevar estos datos a los centros de datos en este negocio que se creó en Amazon Web Services. La siguiente fase se centró en la velocidad, la escalabilidad y los DevOps, los desarrollos, que es exactamente en el punto en el que nos quedamos. Y bueno, mejor dicho, lo estamos llevando justo ahora a este punto, que es hacia la soberanía, la resiliencia, el cumplimiento normativo y la preparación para la inteligencia artificial. Quizá más que la preparación, para la adecuación y la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, Cloud 3.0 es uno de los temas tecnológicos pues, más importantes para las empresas modernas porque refleja un mundo donde las compañías necesitan sistemas en la nube que no solo sean potentes, sino también seguros, flexibles y diseñados para el control regional. Por este tema, en gran medida, lo que decíamos de la soberanía de la data. En lugar de depender principalmente de grandes plataformas de nube pública, pues las organizaciones están adoptando un modelo más equilibrado. Ya lo decíamos, esto incluye la nube híbrida, la multinube, no depender nada más de Amazon Web Services, sino de proveedores privados, públicos, híbridos, etcétera. Nube soberana, computación perimetral. Ahorita entramos un poquito más a esto, pero en esencia pues, es lo que nos explicaba Bernie. El objetivo es brindar a las empresas mayor control sobre los datos, el rendimiento y el cumplimiento normativo. Las empresas necesitan infraestructura de baja latencia, cercanía, acceso a datos propios, resiliencia y una gobernanza más sólida en torno a la información confidencial. La Cloud 3.0 pues, está diseñada para satisfacer estas demandas. Los sistemas de IA modernos no siempre funcionan de manera eficiente en una única nube pública. A menudo requieren una combinación de nube privada, entornos soberanos y recursos de borde, el famoso Edge, para operar correctamente. Por ello, la nube se está convirtiendo en la columna vertebral de la arquitectura empresarial basada en IA. Las empresas están empezando a aplicar los principios de esta nube 3.0 de forma muy práctica. Algunas están creando entornos de nube propios para datos regulados, otras están adoptando modelos híbridos para mantener las cargas de trabajo sensibles en sistemas privados, al tiempo que utilizan la nube pública para gestionar picos de capacidad. Las organizaciones que utilizan intensivamente la IA también recurren a la nube 3.0 para gestionar la localización de data, la velocidad de inferencia y el entrenamiento de modelos. Esto es especialmente importante para sectores como las finanzas, la sanidad, la administración pública, la industria manufacturera, donde la seguridad y la latencia son cruciales. Entonces, Bernie, pues Cloud 3.0, a ver, quizás es un término más marquetero y tratarlo de entender nos hace querer entender algo que es una palabra de moda, como estos conceptos umbrellas, les decimos luego en marketing, ¿no? O sea, ¿qué es nube 3.0? Pues es la etapa de la nube en la que estamos, pero sí representa un cambio real
en el diseño, la seguridad, el uso de los sistemas en la nube. Y pues ya no es nada más el migrarte a la nube, ¿no? O sea, es hacer un modelo, una arquitectura, es hacer algo inteligente, que sea compatible, que sea resiliente, que impulse el crecimiento y la innovación más en la época de la inteligencia artificial. En la nota pasada, insisto que ya tocamos varios de estos temas, pero ahondando sobre ellos, yo lo que te preguntaría sería, ¿cómo, o sea, como empresa, pues, cómo saber cuáles de estos componentes tengo que adoptar? Decíamos, si eres una empresa muy AI heavy, pues a lo mejor sí bien harías en tener incluso a un chief architect, a un arquitecto en jefe de estructuras de nube, de alguien a un nivel, sí, o sea, el nivel ejecutivo más alto, alguien que esté encargado de la arquitectura de IA, que se encargue de dónde va a residir tu data. Porque justo lo que nos explicabas, Bernie, a ver si no lo estoy sobresimplificando, pero yo lo que entiendo es que, pues, de lo que se trata es de saber administrar los recursos, o sea, de dónde voy a obtener lo mejor en términos de seguridad, entender bien mi industria, entender, pues si soy una empresa que está en el sector financiero, pues sí, entender justo lo que acabamos de decir, lo que nos explicabas. A ver, hay un componente ahí muy importante de seguridad, entender qué es lo que es indispensable que resida dentro de mi institución, qué puede residir fuera, de eso que reside fuera, qué necesita un componente de inteligencia artificial, qué no. O sea, es estar distribuyendo las cargas, las responsabilidades, con qué sí puedo trabajar adentro, con qué sí puedo trabajar afuera. Es un tema, pues vaya, es menos, y aquí es la parte que creo que estoy simplificando además, pero espero que se entienda. O sea, es entender más un proceso estratégico que tecnológico. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Sí, absolutamente. Y es parte de la evolución que explicamos en la nota anterior, ¿no? Hay como 3 conceptos de todos los que mencionaste, de los que deberíamos de partir, que es muy importante entenderlos, ¿no? Y perdón, algunos están en inglés porque así se estila y todo el mundo habla de ellos. Correcto. De esta manera, ¿no? Sobre todo el primero, el famosísimo on-premise, ¿no? Ese on-premise lo que quiere decir es cuando una empresa o una organización, una persona, tiene todo el stack tecnológico, ¿no? Es decir, compró una máquina, un servidor, compró sus licencias del sistema operativo, de la base de datos, su aplicación, etcétera, y todo él lo instala en una ubicación propia, particular, su oficina, su casa, y él lo tiene que manejar, ¿no? Tienes control total de esa infraestructura, el 100% de ella es tu propiedad, o a menos de que la hayas rentado financieramente con alguien, etcétera, pero por lo general la propiedad te pertenece a ti y está en tus instalaciones, ¿no? Después vamos a ponerle una etiqueta de nube, entre paréntesis, los data centers o los centros de datos que expliqué cómo fueron evolucionando pues, en los años 90, principios del 2000 con todo el auge del Internet. Antes de que existiera la nube pública, por ejemplo, una empresa que tenía servidores web servers para una página con cierta información a lo mejor estática, en la segunda mitad de los 90s, o cuando a principios del año 2000 que empieza el fenómeno de las redes sociales un poco más interactivas, que empieza a tomar fuerza el e-commerce y empieza a haber más transaccionalidad, pues muchas empresas técnicas y algunas grandes empezaron a poner infraestructura en esos centros de datos que fueran propios o de un tercero, se consideraban como una nube privada, ¿no? Aparecía el término ahí de privado. ¿Qué quiere decir privado? Que yo podría como empresa comprar el hardware y todo el software e irlo a instalar a un centro de datos. Por ejemplo, ese es mayormente el modelo de Kio, digamos con empresas, clientes corporativos, no grandes tecnológicas, ¿no? Ahorita voy a explicar qué hace también Kio con las grandes tecnológicas. Pero digamos las empresas normales, ¿no? Las que están en manufactura, sector financiero, telecomunicaciones, etcétera. Hay un modelo muy común, incluso se le llama colocación. Exacto, el colo famoso, ¿no? El centro de datos te da un espacio, te provee de energía eléctrica, te da acceso a las telecomunicaciones, te pone seguridad lógica, física y las condiciones de humedad, clima, temperatura para que toda tu infraestructura funcione bien. Pero en este ejemplo, la empresa pues es dueña de su hardware y su software y entonces
desde la perspectiva del cliente de esa empresa, es una nube privada, ¿no? O sea, nadie se mete ahí ni se la está rentando a nadie, ¿no? Hay una variante un poco más sofisticada que puede ser que el centro de datos es dueño del hardware y del software, pero lo destina solo para ese cliente, ¿no? A eso también se le conoce como nube privada. Digamos que es la manera de comprarlo. Y cuando ya hablas en el tercer concepto de una nube pública, ahí sí la infraestructura es de la empresa tecnológica y simplemente te está rentando los servicios que expliqué en la nota 1 de toda esta virtualización, ¿no? ¿Qué sucedió durante estas últimas 2 décadas? Pues que la industria creció muchísimo, la demanda igual y las necesidades empezaron a generar muchísimos conceptos y servicios pues muy creativos y muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, muchas de las empresas de nube pública te ofrecen un concepto que se llama bare metal, que o sea, en una nube pública tú nunca te enteras en qué máquina estás corriendo, ¿no? Es decir, a mí hay gente que me ha preguntado, oye, si yo me meto a tal nube pública y levanto un servidor virtual, ¿cómo sé si es de la marca tal o cual? O el procesador. Pues no, en realidad incluso hasta los procesadores y memoria que te están dando ahí está todo virtualizado, ¿no? En realidad no sabes en qué máquina está funcionando. Y luego estos servidores virtuales, por ejemplo, cuando tienes esta demanda elástica, tengo mucho tráfico, a lo mejor yo tenía 100 servidores, pero es un domingo y hay muchas transacciones y puedo consumir hasta 300 servidores. Cuando la gente deja de consumir, pues se van apagando, ¿no? Correcto. Y si la siguiente semana vuelvo a crecer, es altamente probable que son otras máquinas físicamente, ¿no? Porque a mí lo que me están vendiendo es un concepto, un servicio. virtual. Sí. Exacto. Bueno, hay algunos casos de negocio, sobre todo por regulación, que necesitan o es muy importante estar corriendo en una máquina en específico. Entonces, algunas de estas nubes públicas te pueden rentar una máquina física. Decir, oye, ahí sí, la máquina tal que está en tal centro de datos, esa solo es para ti y bajo un contrato ahí la vas a tener, ¿no? Hay muchos esquemas comerciales y de mercadotecnia de, oye, pues mira, cuesta 10 pesos el servidor por día, pero si me garantizas que lo vas a usar durante un año, en vez de 10 pesos te lo voy a cobrar a 7, ¿no? Pero con la condición de que luego si ya no quieres, pues me tienes que pagar todo el año, ¿no? Porque por eso te hice el descuento. Entonces, eso se llaman reservas, ¿no? Cuando alguien se compromete a estar consumiendo. Entonces, el juego entre estas 3 nubes, lo que es local, privado, que se llama on-premise, en un centro de datos que es infraestructura privada solo para el negocio y la nube pública, empiezan a tener muchísimo juego. Otro caso muy relevante es empresas incluso grandes, y sobre todo las medianas y chicas, cuando se conectan a la nube pública, por lo general lo hacen desde una oficina, ¿no? Y lo mismo sucede con el software as a service, ¿no? Quien tiene un CRM, un RP, etcétera, pues los empleados necesitan solamente una laptop, una PC, un navegador, escribes la dirección y ¡fum! Te conectas, ¿no? Oye, ¿cómo llegué a conectarme a ese servicio? Pues por la red de internet pública, ¿no? Contrataste uno de estos carriers y saliste por el internet público. Salir por el internet público tiene temas de velocidad, de latencia, que pues si hay mucho tráfico, a lo mejor tu sistema está un poco lento, o si estás en la madrugada donde no hay muchos usuarios conectados, pues igual y funciona muy bien, ¿no? El costo, algunas de estas empresas tienen que poner enlaces privados, al menos para llegar a un punto de acceso y de ahí salir al internet público, y esos también tienen un costo, ¿no? Y por supuesto, la seguridad, que eso es importantísimo. Claro. Muchas de estas empresas, ustedes escucharán que tienen un concepto que se llaman conexiones VPNs, ¿no? VPN, Pedro. Significa Virtual Private Network. Las redes virtuales famosas. Una red virtual que no es otra cosa más que cifrar la información y mandarla empaquetada de una cierta manera para reducir el riesgo de que alguien vaya a interceptar los mensajes y se los vaya a robar. Entonces, no se hagan, ustedes las conocen perfecto porque la usan para conectarse al Netflix gringo. Exactamente, a todos los sitios donde no los dejan conectar, con una VPN uno le da la vuelta. Y es un tema totalmente legal. Entonces, por ejemplo, hablando de una escala de una empresa, si está en un centro de datos y ese centro de datos está directamente conectado con una nube pública, algo muy común en muchas latitudes del mundo, esas conexiones son más baratas, son más rápidas y son más seguras, ¿no?
¿Por qué? Porque los modelos de las nubes públicas, muchas de ellas te cobran por el tráfico que sale de las nubes, ¿no? Ir a depositar tus datos, muchas de ellas no te lo cobran, pero cuando tú lees los datos, además del costo del almacenamiento, del servidor y todos los servicios que estás pagando, también te cobran por los datos que estás transmitiendo. Cuando estás en uno de estos esquemas, técnicamente se llaman on-ramp, que estás conectado desde un centro de datos a una de estas nubes públicas. La tarifa es menor, es un enlace privado, por lo cual es mucho más seguro. Por lo general la latencia es menor. Y todo lo que comentaste de Edge ligado a la soberanía, que ya habíamos explicado con mucho detalle, pues hace que se empiecen a combinar muchos de estos servicios, ¿no? Incluso algunas nubes públicas han desarrollado unos productos interesantísimos que es, oye, te vendo un rack con una serie de servidores de procesamiento y de almacenamiento con mi marca, yo te lo coloco en tus instalaciones o en un centro de datos donde tú me digas, y es una extensión de la nube pública, pero que solo accede a tu información, ¿no? Entonces, correcto. Todos esos conceptos que son una realidad y ya tienen varios años de existir, la industria de la nube pública es muy madura, pues cuando le pones el componente encima de la inteligencia artificial, es todo lo que tú explicaste, ¿no? Va a haber empresas que por muchas razones quieren entrenar su propio modelo. Si lo justifica el negocio y tienen el dinero para comprar la infraestructura, pues así lo harán y lo pondrán en sus oficinas o en un centro de datos. Habrá otros que digan, oye, yo no lo puedo entrenar o no lo quiero entrenar. Pues a lo mejor descargan uno de estos open source que fueron entrenados con información de todo el mundo, de muchos temas, y luego lo enfocan a características específicas y puntuales. La inferencia la quieren correr de la misma manera en sus oficinas o en un centro de datos. Cuesta menos, pero también es un costo elevado. Tendrán que poner esa propia infraestructura, ¿no? O incluso el último, con este término, dentro de la nube pública, yo puedo tener una instancia donde yo pongo mi modelo, yo pongo mi información y no la estoy compartiendo con nadie, ¿no? Así es. La empresa tecnológica que creó el modelo y que ofrece la misma herramienta no se mete con mi instancia porque yo la estoy instalando, ¿no? Son diferentes escalas para diferentes casos de uso y de negocio, y cada una de ellas tiene sus implicaciones principalmente de costo. Sí. Y por supuesto de operación. Sí, dependiendo de las necesidades que tenga cada empresa y por supuesto dependiendo del cochino dinero, Bernie, que siempre es el gran determinante, y pues es todo lo que tiene que ver con nuestra última nota del día de hoy, que tiene que ver con las inversiones multimillonarias que se están haciendo en las, pues justo en el crecimiento exponencial que está teniendo la computación en la nube, más en la era del AI. Así que vamos a entender un poquito de eso en esta, insisto, última nota del día de hoy en Tecnófagos. Vamos a por ella. Vamos. Cerramos con el postre para digerir mejor. Esto se llama crecimiento exponencial, Bernie, y es que sí, a ver, es vertiginoso, por decir lo menos, el crecimiento de la computación en la nube, porque pues ha reajustado las expectativas de las principales empresas tecnológicas y ha obligado a los inversores a reevaluar qué empresas están ofreciendo los retornos más claros. Por ejemplo, del lado de Google, Sundar Pichai, su CEO, afirmó que las herramientas de IA de Google para grandes empresas se habían convertido por primera vez en el principal motor de crecimiento de Google Cloud. Recordemos además que Google Cloud, hoy entramos a eso, pero Google Cloud siempre ha sido como de los que más ha estado rezagados en este tema de la computación en la nube, sobre todo comparado con Amazon Web Services. Así que aquí la justificación de la decisión de Alphabet de transformar su vasta capacidad de investigación en beneficios comerciales, pues había sido algo que se había tardado en ocurrir. Vamos a entender un poquito más de eso. Pichai afirmó que el crecimiento de la computación en la nube podría haber sido mayor de no ser por las limitaciones de capacidad informática que afectan a todo el sector y que han impulsado la ola de gastos de las grandes empresas tecnológicas. Para superar esa escasez, la empresa aumentó su previsión de gasto de capital anual de en 5,000 millones de dólares hasta situarla entre 180,000 y 190,000 millones de dólares, y anunció que planeaba otro aumento significativo en 2027. El riesgo de quedarse al margen es mayor que el de involucrarse, afirmó David Newman, el director ejecutivo de la firma de investigación tecnológica Futurum Group, refiriéndose a los elevados costos de la inteligencia artificial.
Todas las grandes empresas de computación en la nube entienden que no invertir lo suficiente en este ciclo supone un riesgo de extinción así de dramático. Meta, por ejemplo, también superó las expectativas de ingresos trimestrales, pero advirtió sobre posibles pérdidas derivadas de la reacción global en torno a la seguridad de los niños en las redes sociales, lo que se suma a la presión generada por su creciente gasto en IA. Por su parte, el aumento de los gastos de Alphabet la acercará a Amazon, que mantuvo su proyección de gasto anual de $200 mil millones. Microsoft destacó el aumento de usuarios de su asistente de AI, Copilot, y afirmó que los niveles de interacción de quienes utilizan la herramienta eran similares a los de Outlook. No sé qué signifique eso, pero bueno, son similares. Sin embargo, la adopción general de Copilot sigue siendo lenta. Pues ahí está el estatus de todos los grandes players de la nube pública, Bernie. ¿Qué lees de esto? O sea, a ver, Google apostándole fuerte, todos tratando de jugar catch up con Amazon Web Services. Hace unos cuantos episodios tú mencionabas una lectura bien interesante que tuvo Amazon Web Services cuando iniciaron este servicio. Ajá. Que estaban como muy calladitos diciendo, oye, pues nadie más le está entrando, nos están dejando todo este playground, este pastelote gigante, nada más para nosotros. Entonces, pues como que muy disimuladamente seguían creciendo, hasta que de pronto ya después, pues justo Google y Microsoft dijeron, oye, pues estos cuates se encontraron una mina de oro, hay que entrarle nosotros también, ¿no? Y ya como que ya empezó a haber competencia en el tema de la nube, pero pues ya son varios años, más de 2 décadas de crecimiento salvaje de AWS y de dominancia del mercado. Y no han podido alcanzar ni rebasar pues justo estos otros 2 players. Por ahí también Oracle le ha hecho cosas importantes, pero digamos que el triunvirato es AWS por mucho arriba, luego Google Cloud y luego Microsoft, ¿no? Por ahí más o menos anda repartido el mercado. Exactamente. Y mira, es un fenómeno de la industria muy viejo y yo creo que seguramente de la humanidad si lo analizas en otros aspectos. Pero eso que mencionamos hace un par de episodios, pues lo dijo el mismo Jeff Bezos, ¿no? Que durante unos 4 o 5 años. Y la razón no es porque sean tontos, ¿no? El resto de las empresas de la industria, sino es por algo todavía peor, ¿no? Que como son muy exitosos dentro de un paradigma específico, cuando viene alguien con una idea completamente diferente, que claro, a cualquier persona que se le ocurra algo que no existe, pues el día 1 pues no tiene nada, ¿no? Nomás tiene una idea y se pone a trabajar en ello y empieza muy chiquito, ¿no? Tiene que convencer a alguien de que eso es una buena idea y pues solo tiene un cliente y luego tiene 2 y así va creciendo, ¿no? Entonces se le llama incluso el incumbente, ¿no? El proveedor que está en el viejo paradigma, que tiene miles de clientes y factura cientos o miles de millones de dólares, pues voltea a ver con desprecio al que se le ocurrió esa idea estúpida, ¿no? Oye, ¿cómo que vas a rentar máquinas? Y aparte tú eres un sitio de comercio electrónico, ¿a quién se las vas a rentar? Nadie te va a comprar eso, ¿no? Y luego pasa el tiempo y anuncian, oye, pues mira, nos compró el otro y unas máquinas. Ah, sí, pero son poquitas, ¿no? Como el chiste de vuelan pero bajito, ¿no? Hasta que de repente agarra tracción y entonces ahí sí se empiezan a preocupar todos los ejecutivos, entran en pánico, oprimen los botones rojos y empiezan a reaccionar y tratar de hacer algo, ¿no? Así pasó con la nube pública. Por ejemplo, curiosamente, en este momento, como está el market share global, me parece que sigue siendo AWS el proveedor líder, pero Microsoft Azure está muy, muy de cerca porque a raíz de que entró Satya Nadella, él le dio un giro a la compañía diciendo, oigan, no solamente con la nube pública, sino con muchos otros aspectos, la compañía estaba ya muy complicada porque no querían cambiar. Sí. Y él lo que hizo fue incidir en un cambio muy importante, ¿no? Otro ejemplo, la gente que tiene ya bastantes años usando esta tecnología o trabajando, pues se acordarán cuando apareció Gmail, ¿no? Gmail incluso apareció el 1 de abril y parecía una broma, porque en ese momento Yahoo y Hotmail eran como los servicios dominantes y muchos otros. Y tenían una limitante en cuanto al tamaño del buzón y si querías más espacio, pues tenías que pagar, ¿no? Y me acuerdo perfecto que la publicidad de Google era en una servilleta manchada con un café. Era como una idea dibujada muy simple de por qué no ponían un servicio de correo de espacio ilimitado, ¿no? Sí. Gratuito. Sí. Entonces,
son esas genialidades de marketing que no parecen marketing, pero claro que lo son muy profundamente, donde... Totalmente. Obvio, como las llantitas a las maletas, ¿no? Porque a nadie se le había ocurrido poner algo ilimitado. Y sucedió lo mismo, ¿no? Oye, ¿quién crees que va a querer usar un correo? Solamente las personas que no les importa su información de un correo, ¿no? Las empresas nunca van a poner el correo corporativo de los dueños, de los ejecutivos, en un servicio así, en Google, quién sabe en dónde, ¿no? Administrado por quién sabe quién. No, la gente quiere su licencia y su servidor y lo quiere tener ahí. Pues a los pocos años se dieron cuenta que no iba por ahí, ¿no? La suite de aplicaciones igual, ¿no? Oye, el procesador de palabras, la hoja de cálculo, la tengo que comprar en una caja y me tienen que dar los discos y yo la instalo y aquí tengo mi software y mi licencia y es perpetua y es mía. Pues no, hay una cosa que se llama software as a service y hoy las grandes plataformas que usan las empresas, CRM, sistemas de facturación, los ERPs, no se diga, pues todos están en la nube, ¿no? Claro. Sigue habiendo instalaciones on-premise, pero la gran mayoría ya son en el modelo software as a service, ¿no? Entonces aquí pasó exactamente lo mismo, ¿no? Con todo esto de las inversiones multimillonarias que estás mencionando, otra vez es porque estas empresas sí tienen la visión de hacer planes en 5, 10, 15 años de cómo va a cambiar la sociedad, cómo van a cambiar las empresas en sus procesos internos, sus requerimientos, y eso va a derivar en un uso muy fuerte de toda esta infraestructura, ¿no? Yo también ya lo he compartido aquí algunas veces. Yo trabajaba en una empresa de medios muy grande, muy visionaria, muy a tiempo. Escuché muchas veces al CEO hablar de que el futuro era IP y que todo era digital, pero muy lamentablemente les pasó exactamente lo mismo, ¿no? Así es. Transcurrieron muchos años y durante ese largo tiempo que estaban haciendo inversiones muy cuantiosas en la parte digital, pues de repente se cansaron, dijeron, oye, esto es irrelevante, es muy chiquito y el dinero, el negocio tradicional donde somos el incumbente, es infinitamente más grande. Esto no va a cambiar, ¿no? Yo creo que la industria se va a quedar así. Grave error, ¿no? Las cosas van mostrando un cambio pues muy sutil y van incrementando muy marginalmente, pero de repente el cambio viene súbitamente y se viene una caída estrepitosa. Así le pasó a Kodak, así le pasó a los laboratorios de revelado, que eran micronegocios por todas partes, en todas las ciudades. Así le pasó al fax y así le seguirán pasando a las tecnologías que hoy tenemos, ¿no? Para terminar, hay gente en este momento que ya menciona que el teléfono móvil, como lo conocemos, el smartphone, eventualmente desaparecerá, ¿no? Claro. Yo particularmente creo que va a ser un dispositivo con una interfaz de voz y seguramente sin pantalla, ¿no? A lo mejor unos lentes, un pupilente o algo así te podrá auxiliar, pero es muy probable que con la pura voz las personas podamos hacer la mayoría de las cosas que hoy hacemos frente a una pantalla, una laptop o mirando este pequeño rectángulo de plástico, cristal y metal al cual somos altamente adictivos y nos está dañando las cervicales por estar todo el tiempo mirando para abajo con los riesgos que eso implica y eventualmente así será, ¿no? Dicho sea de paso, está el rumor de que los nuevos AirPods de la compañía Apple vienen con una cámara. Ya sabes que es esta forma de que te lo introduces en el oído y queda un tubito vertical hacia abajo. En ese espacio del tubito del cilindro, ahí trae una cámara, ¿no? Y la nota que leí me pareció muy simpática porque decía, y si usted se está imaginando que va a tomar fotos y video con sus AirPods en los oídos, se equivoca, porque no es para eso, ¿no? Es para que la inteligencia artificial ubique en dónde está y le pueda proveer información o lo que usted le pida a la inteligencia artificial, el dispositivo se ubique de qué hay alrededor y te pueda dar una mejor experiencia, ¿no? Entonces es interesante lo que va a suceder hacia adelante. Pues y esperemos estar ahí para reportarlo, porque la verdad es que nos entusiasma mucho. Bernie, se nos acabó el tiempo, así que muchísimas gracias a todos
por haber escuchado este episodio de Tecnófagos. Muchas gracias a Mario Terrés por la edición, a Ana Yansin Romero por la redacción, a Diana Álvarez, esperamos ya tenerla por acá y que ya haya regresado de sus vacaciones, la recibiremos con mucho gusto. Y pues a todos ustedes, súmense a nuestro grupo de Telegram, ahí estamos, Bernie y yo, los ya mencionados. Todos los esperamos con ahínco porque ahí es en donde se decide de qué se tratan estos episodios. Así que búsquennos en Telegram, ahí busquen la palabra Tecnófagos y pues ahí seguiremos la conversación de este episodio. Mi querido Bernie, como siempre, un privilegio platicar contigo. Al contrario, un placer charlar contigo y con toda nuestra audiencia que amablemente nos escucha. Y hablando de escuchar, pues nos veremos y nos escucharemos la siguiente semana en otros 2 episodios aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.